días. Él se llama Estanislao y su signo es este. Pero realmente su padre, que era sordo y tenía este signo, todos usaban este signo para Estanislao. Él, no sabemos si tenía titulación, algún título, pero fue el que creó y fundó el Colegio Ponce de León. Él no había director pedagógico, ni metodología, ni nada. Y el objetivo, él quería que los niños sordos supieran escribir perfectamente, que no cometieran ningún error. Pero no usaba la lengua de signos, era oralista, solo podían hablar. Y tenían que ser formales y educados, limpios y estar bien cuidados. En este centro se organizaban conferencias, jornadas, se invitaba gente, pero Estanislao nunca hablaba, siempre invitaba a gente. María del Carmen, que su signo es este, ella era pedagoga y siempre acompañaba a Estanislao y le ayudaba y le apoyaba a organizar, a buscar profesores, crear talleres. Hoy aquí tenemos profesores que, gracias a lo que ellos nos han contado, podemos hacer esta representación. Y queremos que esos profesores que tuvieron contacto con Estanislao y que le conocieron, queremos invitarles y que por favor suban aquí al escenario. Subid, por favor. Bueno, ahora como presentadora le voy a preguntar. ¿Estás preparado? A ver, ¿su signo es Inma? A ver, Inma, cuéntanos. Estanislao llevaba unos zapatos de goma. A ver, cuéntanos, ¿cómo eran esos zapatos? Estanislao era una persona que le gustaba ir todos los días muy limpio, muy aseado. Y entonces todas las mañanas, cuando se levantaba, y antes de desayunar, se aseaba y lo primero que hacía es mirarse los zapatos o las zapatillas que llevaba ese día. Era un hombre que le gustaba llevarlos muy limpios y además tenía una costumbre y era que los zapatos o las zapatillas que él llevaba no podían tener la suela de material, sino que era la suela de goma. ¿Por qué? Porque así al caminar no hacía ruido y no molestaba. Bueno, ahora tanto contar y contar, pues no. Lo mejor es que veáis esta representación y estos actores. Es que iba a grabar ahí.
Ahora quiero hacerte otra pregunta. Inma va a continuar contándonos. Inma, te quería preguntar, ¿tú te acuerdas en clase? ¿Qué pasaba en clase? Cuéntanoslo. A ver, nuestro horario... Nuestro horario de entrada a clase era a las 9 y entonces, bueno, pues según entrábamos, empezábamos las clases y en cada una de las clases las puertas que había eran puertas de cristal. ¿Por qué? Porque era la única forma de que cuando don Estanislao subiese al aula, a la zona de clases, él pudiese ver a través del cristal lo que estábamos haciendo cada uno de los profesores y además con nuestro grupo de alumnos. Y era curioso, porque él no tenía ninguna hora fija de subir a revisar, digamos. Y entonces nosotros llegábamos, cerrábamos la puerta, comenzábamos nuestras clases y él, de golpe, cuando subía, como no se oían los pasos, puesto que lo que os he dicho, la suela de las zapatillas, el zapato era de goma, pues te cogía de sorpresa. Según veía, se asomaba a una puerta y veía que si un alumno estaba mal sentado o no estábamos correctamente haciendo lo que él creía, inmediatamente abría la puerta de la clase y empezaba: ¡Mire, mire, mire! ¡Mire! ¡Ese está mal sentado! Llamaba la atención al profesor o a los alumnos, fuese a quien fuese, daba igual, no respetaba el tema ese. Bueno, vamos a ver la actuación. Bueno, voy a hacer otra pregunta, ¿vale? La entrevista a la siguiente persona. Ella es Ana. A ver, Ana, ¿te acuerdas cuando ibais a misa? A ver, cuéntame, cuando ibais a misa, ¿qué hacíais? Bien, yo recuerdo de aquella época que todos los sábados por la tarde, sobre las 5 aproximadamente, pues se celebraba misa aquí en el colegio. La misa se oficiaba en una pequeña capilla que estaba situada donde ahora están las aulas de infantil. Entonces don Estanislao tenía la costumbre de subir al altar, se colocaba en la parte opuesta al sacerdote y desde allí pues tenía la gran ventaja de que podía vigilar a todos los chicos y estaba constantemente pues observando a ver el que articulaba, no articulaba, etcétera, etcétera. También tenía otra característica, que era la de que cuando el sacerdote normalmente estaba hablando pues del Evangelio, la Biblia o las bondades de Dios, pues él generalmente no estaba traduciendo literalmente lo que el sacerdote decía, más bien se montaba su propia película en lengua de signos o mímica. Y él lo que hacía era hablarle sobre el pecado, sobre las prohibiciones, sobre todo lo prohibido.
Entonces, pues cuando llegaba la hora de salir de la capilla, de la misa, que terminaba, pues él se ponía en la puerta y iba retirando a todos aquellos chicos que él había observado que no habían articulado correctamente, y les castigaba todo el fin de semana sin irse a sus casas, porque entonces aquí había residencia, con lo cual los chiquillos pues se les caían unos lagrimones. Vamos, ahora vamos a ver lo que nos ha contado. No es otra cosa lo que se hablaba. No interpretaba lo que decía el cura. A ver, ¿qué es lo que pasaba en el aula? Sí. ¿Te acuerdas en el aula, en el patio? ¿Qué ocurría? Cuéntanoslo. Don Estanislao era un señor que era muy extremoso.
y para todo tenía normas, y además normas muy rígidas. Os puedo contar que cuando salíamos, los alumnos y los profesores salíamos al recreo, o incluso algunos días cuando llovía y nos quedábamos abajo en el comedor tomando el bocadillo, pues cada profesor tenía que estar en una de las esquinas del recreo o del comedor. No podían juntarse los profesores. Don Estanislao tenía prohibido, pensaba que el que dos profesores estuvieran hablando estaban cometiendo poco menos que una falta grave. Y entonces, bueno, a pesar de eso, los profesores no hacíamos caso y nos reuníamos a hablar, porque es normal que cuando hay dos personas juntas les guste y les apetezca estar hablando. Pues cuando él llegaba, si nos veía hablando, inmediatamente salía corriendo y decía ¡eh! Les he pillado. Si encima eran un profesor y una profesora, decían ¡eh! Ya estaban ustedes pelando la pava. Bueno, delante de todos los alumnos nos echaba la bronca correspondiente, porque además era una persona que se ponía con una ira y una fuerza enorme contra los profesores. Nos teníamos que separar, irnos cada uno a un rincón y obedecerlo. Pero no obstante, cuando el Estanislao se iba, nosotros seguíamos su rastro y cuando desaparecía, otra vez volvíamos a juntarnos y a seguir hablando entre nosotros. Ahora vamos a ver una actuación. ¿Habéis visto qué divertido? ¿Queréis más? ¿Queréis ver más? Venga. A ver, Miguel. Voy a preguntar a Miguel a ver cómo era la hora de la comida en el comedor. A ver, cuéntame. Yo estaba aquí en el comedor, pero yo estaba interno, ¿vale? Eso quiere decir que dormía aquí por la noche con los alumnos, en el tercer piso, ¿eh? Entonces, cuando tocaba el comedor, don Estanislao, el comedor estaba abajo, donde está ahora lengua de signos, ciclos, y don Estanislao bajaba y se ponía más o menos casi en el centro del comedor, en una mesa redonda, y allí comía don Estanislao, otras dos personas y yo con él. Y los alumnos alrededor. Bien, por supuesto, primero se empezaba, se daba las gracias y nos poníamos a comer. ¿Y cómo comíamos? Pues fijaros, yo soy delgado, pero os puedo asegurar que engordé, que me salió tripita por lo que voy a contar ahora. A ver, para don Estanislao era muy importante lo de la comida, ¿vale? Entonces don Estanislao se ponía de pie, veía que todos tenían el plato lleno y no había ningún problema. Pero si alguno tenía el plato a media o un poquito menos, se levantaba, iba derecho a él y le decía, a ver, ¿por qué no comes? Uy, porque no me gusta. Madre mía, esa palabra prohibida.
como no le gustaba, pues le llenaba el plato hasta arriba. Se lo tenía que comer y cuando se había comido le ponía otra vez otro platito más de lo mismo. Y se lo comía. Pero ahora os cuento la anécdota mía. Y otra vez y otra vez. Pero es que a mí no me gustaba la remolacha. Y un día don Estanislao, allí en la mesa, pues veía que yo no cogía remolacha. No cogía remolacha, no, es que no tengo mucha hambre, no es que... Y se me escapó la palabra de que no me gusta. Vaya, don Estanislao. Cogió y me llenó el plato de remolacha. ¿Y qué? ¿Que no me iba a comer? Me lo tenía que comer. Porque si no, fíjate tú. Me comí el plato de remolacha y luego hice igual con los demás alumnos. Y otra vez más. Y ahora me encanta la remolacha. Gracias por lo que nos has contado. Ahora vemos la representación. Estanislao era una persona que había que comérselo todo, parecía una persona muy fina, pero luego le encantaba la pasta, cogía las aceitunas. Curioso. Ya hemos terminado y ahora queremos contar algunas anécdotas. Por favor, las intérpretes. Nos van a contar las anécdotas y se van a interpretar. Os voy a contar una anécdota. Espera. Hola. Una anécdota que el protagonista no es don Estanislao, pero no importa porque se sucedió y se vivió en el tiempo de don Estanislao. Está relacionada con un alumno que tuvimos en aquella época. Vale. Era un chico de unos 16, 17 años. Este colegio ha cambiado muchísimo. Es decir, del año 1973, que celebrábamos el otro día, de los 40 años, ahora ha cambiado tanto como que el último piso, era lo que decía Miguel, pues había Miguel Ángel, había internado, y había chicos, alumnos,
de otros lugares, no de Madrid, sino de otros lugares de España que vivían y dormían en él. Entonces el último piso, todo lo que ahora son clases, eran dormitorios. Y había un chico en particular, los unos y otros muchos, que era un poco vagoneta, en el sentido de que era un poquillo perezoso y demás. Y una noche, cuando ya estaban dormidos, a las 3 o las 4 de la madrugada, pues tuvo necesidad de ir a hacer pipí, nada más. Pero los baños seguían estando donde están ahora, en un extremo. Y él estaba justo en la clase última, lo que ahora es la clase 1, ¿no? Es decir, en el otro extremo. Pues, ¿qué es lo que se le ocurrió? Sencillamente abrió la ventana de la habitación, se subió al pretil y empezó a hacer piso. Era un segundo piso. Pero claro, como eran las 3 más o menos, las 4 de la madrugada, pues lo que le sucedió es que tenía muchísimo sueño. Y se balanceó de tal manera que se terminó cayendo. La suerte que tuvo es que entonces pues había muchísimas plantas, igual que ahora, pero cayó encima de unos tarfales. Es decir, bueno, pues se llenó el cuerpo pues, de espinas. Tuvo mucho más suerte porque ahora no tenemos perros en el colegio, pero entonces don Estanislao sí tenía unos cuantos perros y además perros extremadamente fieros que los soltaban por la noche con el fin de vigilar. Tuvo suerte de que los perros no olieron a este chiquito, a este muchacho, y no pasó nada. Por la mañana, pues temprano, que eran cuando iban a recoger a los chicos, iban a llamarlos, la señorita Carmen y demás, pues encontré que Rafael, pues que no estaba Rafael. Y el tío estaba todavía, seguía estando en el zarzal, pues con un ay. Por suerte no se rompió nada, lo llevaron al médico, lo curaron, y colorín colorado, Ya acabado ya, ya he contado las anécdotas, ya habéis visto Estanislao, lo estricto que era, que regañaba mucho. Madre mía, era muy duro, pero realmente era como eran en esa época, estricto, pero enseñaban bien. Este centro no estaría, el centro Ponce de León, no estaría si no fuera por Estanislao. Y le tenemos que dar las gracias por estos 40 años y recordarle. Muchas gracias. Por favor, los especialistas. Gracias a todos los profesores que han recogido sus experiencias y a las intérpretes.